Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo. Señor me los bendiga, mis hermanos. Un estudio más, aleluya, hermoso que Dios tiene preparado para nosotros. Aleluya, estamos en la lección 26. Si tiene su libro de estudio, se titula el estudio Cómo mantener la iglesia pura. Cómo mantener la iglesia pura. Eso es muy importante, hermanos. Aleluya. Es la casa de Dios. Amén. Cuando las personas entren a su hogar, esperamos que se comporten bien, aleluya. Esperamos que respeten su hogar, amén. Aleluya. Bueno, estamos aquí, cómo mantener la iglesia pura. Se titula el versículo clave. Se encuentra en primera de Juan 2:15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La verdad central: la iglesia debe permanecer santa en un mundo impuro. Aleluya, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santo y bendito amor. Aleluya, te place darnos un día más de vida, Padre. Todo lo que tenemos, Padre, todo lo que nos has regalado, Padre Celestial, todo lo bueno, Padre, viene de tu mano, Padre, y te damos gracias, te damos a ti, solo a ti, toda la honra y toda la gloria, Padre. Estamos muy agradecidos, Padre, por lo que tenemos, por las bendiciones que nos has regalado, Padre Celestial. Ayúdanos esta mañana, Padre Celestial, a retener tu palabra, lo que vamos a estudiar, Padre. Padre, que sea tú, tu Santo Espíritu, Padre, y no el hombre, enseñando. Aleluya. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Bienvenidos, hermanos, una vez más. Aleluya. Cómo mantener la iglesia pura es un tema muy importante, hermanos. Aleluya. Cuando tenemos visitantes, ¿verdad?, a nuestra casa, a nuestra iglesia, sentimos algo de orgullo, ¿verdad que sí? Aleluya, sí, amén. Nos visitan, quieren estar entre nosotros, aleluya. Y somos, pues, queremos hacer también ese buen ejemplo para todos, amén. Gloria a Cristo. Queremos que la gente se goce y se sienta aquí el mover del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Así es que es muy importante mantener la iglesia pura. Aleluya. ¿Qué nos dice aquí la introducción? Dice así: quienes no conocen a Cristo a veces afirman que no asisten a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Muchos hemos escuchado eso, lo hemos oído varias veces, ¿verdad que sí? Sigue diciendo aquí: si bien la excusa de la hipocresía no es una razón válida para no asistir a la iglesia, también debemos ser conscientes de nuestros comportamientos que pueden llevar a las personas a creer que la iglesia está llena de hipócritas. Todos somos pecadores. Perdónanos, pero Dios nos llama a vivir de una manera que nos diferencia del mundo. Aleluya. Tiene que haber diferencia, hermanos. Tiene que haber transformación. Tiene que haber una gran diferencia entre el pueblo de Dios, aleluya, y el mundo de allá afuera. Dios está usando su vida, está usando mi vida, aleluya, todos los miembros de su iglesia, para ser de buen testimonio, aleluya. Vamos entrando a la parte 1. Engañados por influencias paganas. Engañados por influencias paganos, hermanos. Y si no tiene su libro de estudio, entonces tiene la principal, aleluya, su espada, la espada del Espíritu. Gloria a Cristo. Nos lleva a la cita de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 3. Amén. Así se lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2. Y vosotros estéis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado
de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aleluya, gloria a Cristo. Hermosa la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Ahí es donde retenemos, ahí es donde nos da conocimiento, sabiduría de lo alto, amén, y discernimiento, gloria a Cristo. Lo que acabamos de leer aquí dice, Pablo profirió algunas palabras duras a los cristianos corintios en su primera epístola dirigida a ellos, y sus instrucciones también son aplicables a las iglesias de hoy. Aleluya. Sin embargo, en nuestro mundo dividido es vital que nos superamos del pecado en nuestra sociedad sin perder nuestro amor por los no creyentes que viven en pecado. Aleluya. Al igual que los corintios, algunos en las iglesias modernas son tolerantes al pecado, incluso dentro de nuestras propias filas ministeriales. Estamos llamados a amar a los pecadores y también estamos llamados a no comprometernos con el pecado. Es muy importante eso, hermanos, aleluya. Somos llamados, somos escogidos. Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos. Tenemos que, ¿cómo vamos a alcanzar a las personas? ¿De qué los vamos a alcanzar si somos iguales que ellos? Si participamos en lo mismo que ellos, entonces ¿qué diferencia van a ver en nosotros, verdad? Y tienen que ver la transformación espiritual. Eso es muy importante, gloria a Cristo. Corintio era una sociedad saturada de perversión sexual. Hoy día, hermanos, sabemos que facilito es con los aparatos, con la tecnología que tenemos. Siglos antes del Nuevo Testamento se había establecido una compañía de prostitutas del templo que servían a Afrodita, la diosa del amor, el placer y la procreación a través de actos sexuales. Es bien sabido que la cultura pagana del antiguo imperio romano era extremadamente promiscua, incluso al punto de incluir la sexualidad en el culto. Es importante tener en cuenta entonces que las personas que estaban convirtiendo a Cristo en esta iglesia habían crecido en una cultura que veía la inmoralidad sexual como algo normal e incluso necesario desde el punto de vista religioso. Miren nomás, estaban acostumbrados a estas cosas, pero se vino a predicar el evangelio de Cristo. Aleluya. Se vino a predicar la verdad y tenía que haber una diferencia entre esa cultura, esas creencias paganas, esos cultos paganos. Hay una diferencia porque la palabra de Dios, aleluya, es la ley, son los mandamientos, la palabra de Dios, santa palabra de Dios que nosotros seguimos. También nos ayuda a apreciar los desafíos que enfrentó el apóstol Pablo al llegar a esa ciudad con un mensaje de pureza, fidelidad y moderación sexual. No es fácil predicar estas cosas, hermanos. No es fácil enseñar de estas cosas, pero es necesario. Es muy necesario. Todo lo que nos da la palabra de Dios, hermanos, aleluya, es necesario. Es nuestro alimento espiritual. De ahí es donde aprendemos. De ahí donde vemos la diferencia. De ahí es donde nos habla Dios. Aleluya. La inmoralidad sexual era un problema muy real entre los creyentes corintios en su lucha por crecer de la inmadurez a la madurez espiritual. El apóstol Pablo se había enterado de situaciones de extrema inmoralidad entre el cuerpo de creyentes ahí. ¿Qué existe en nuestras iglesias hoy día?
Dios en estos días va a comenzar a exponer a muchas personas, a muchas iglesias, aleluya. Y es necesario, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque eso afecta a la iglesia. Eso afecta a la iglesia. Aleluya. Gloria a Cristo. El apóstol Pablo se había entrado de situaciones de extrema inmoralidad entre el cuerpo de creyentes ahí y estaba muy disgustado. Los cristianos no deben tolerar la inmoralidad en su trato. Pablo dio órdenes a la iglesia de tomar medidas drásticas para eliminar el pecado de la congregación. Amén. Pablo se negó a ser moldeado o deformado por la cultura. Su prioridad era su ciudadanía en el reino de Dios y vivir lo mejor posible. ¿Estamos viviendo lo mejor posible, hermanos? Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para hacer buenas decisiones, amén, para vivir para Cristo, para vivir como testimonio, como de ejemplo para otras personas. Aleluya, gloria a Cristo. Entonces, y vivir lo mejor posible conforme a los mandamientos de Dios. La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Aleluya. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su patrón de conducta los establecía las Escrituras. La Biblia claramente enseña que la relación sexual debe darse en los límites del matrimonio. Y de eso, hermanos, aleluya, estudiamos el otro día. Eso estudiamos el otro día, hermanos, en otra enseñanza. Gloria a Cristo, aleluya. La Biblia claramente enseña que la relación sexual debe darse en los límites del matrimonio, un esposo y una esposa. Permitir la inmoralidad sexual en la iglesia es violar las normas del reino de Dios. Pablo le dijo a los corintios que la persona sexualmente inmoral debía ser expulsada de la iglesia. Y no lo van a creer, pero muchos hermanos parece que no saben esas cosas. Y sucede bastante en las iglesias. Y creen que, pues dicen, comienzan a justificar que yo creo que Dios quiere que yo deje a mi esposo, a mi esposa para juntarme con esta otra persona. Eso no es así. Eso es mentira de Satanás. Entremos al segundo índice, hermanos. Acabamos de pasar el primer índice, transigir espiritualmente. El segundo índice de la parte 1, encarar el pecado. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5, del 4. Del 4, aleluya, al 6. Primera de Corintios, capítulo 5, del 4 al 8. Amén. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Cristo, aleluya. Y 8. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gloria a Cristo. Ver pecado entre los creyentes debería incomodarnos. Ante esta posibilidad debemos preguntarnos, ¿qué haremos respecto a esa incomodidad? Pablo instruyó a los corintios que erradicar
el pecado de en medio de ellos. Aleluya. No tiene parte el pecado en nosotros, hermanos. No tiene parte en la casa de Dios el pecado. Gloria a Cristo. El objetivo era el crecimiento y la salud espiritual del ofensor. Y eso requeriría una acción decisiva. Amén. No tiene parte el pecado. El mundo de afuera no tiene parte en la casa de Dios, en las cosas espirituales. Amén. Al leer 1 Corintios capítulo 5 podemos interpretar como falta de amor la expulsión de una persona de la iglesia. Podemos interpretar como falta de amor la expulsión de una persona de la iglesia, pero Pablo, con toda delicadez y bajo la dirección del Espíritu Santo, describió la manera en que debía suceder esta acción. La iglesia debe someterse al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Esa es nuestra meta, hermanos. Aleluya. Eso es para nuestro crecimiento. Nos dice ahí también en Corintios que tenemos que ser constantes, seguir creciendo. Aleluya. Tenemos que madurar, hermanos, espiritualmente. Muchos se quedan inmaduros y no quieren crecer. Y se ve con las acciones. No quieren participar. No se ve que hay transformación. Y Dios nos ayude a todos. ¿Saben, hermanos? Aleluya. Independientemente del pecado cometido, el Espíritu Santo nunca haría nada impropio hacia una persona. Es en un espíritu de amor que Pablo instruye a los líderes de la iglesia y a entregar la persona a Satanás. Muchos eruditos creen que esto significa que la persona es excomulgada de la iglesia para que sus deseos carnales sigan su curso sin freno alguno. El mayor anhelo de Pablo era que la persona volviera a Dios. Eso, hermanos, eso es la meta, el mayor anhelo de los líderes en la iglesia, de la familia espiritual. Debería ser esto, el mayor anhelo de Pablo, de la iglesia, de usted, de los líderes, de los pastores, era que la persona volviera a Dios. Muchos han resbalado de la fe, muchos se han desviado de la fe, están en peligro, hermanos. Si no regresan, están en peligro. Y eso es lo que no queremos, amén. Gloria a Cristo. Una vez que él o ella se diera cuenta de la bondad de Dios en encontrarse con el dolor del pecado, aleluya, queremos que vuelvan a Dios, aleluya. Si la iglesia no tomaba esa acción extrema, el hombre inmoral bien podría continuar en su pecado. El hombre inmoral bien podría continuar en su pecado y nunca reconocer su necesidad de arrepentimiento. Se arriesgaba a perderse eternamente al vivir engañado, creyendo que estaba en el camino correcto. El pecado nunca es el camino correcto y lo sabemos. Y aunque uno no estudia, uno lo sabe. Dios ha puesto eso en nosotros, aleluya. Nos ha dado suficiente discernimiento, aleluya, de que uno, sabiendo de hacer el bien y no lo hace, a él es pecado. Amén. Aunque la expulsión de la persona inmoral de la iglesia era potencialmente beneficiosa para ella misma, definitivamente era beneficiosa para la congregación de Corinto. Los cristianos entenderían que Dios es categórico en cuenta a sus expectativas y ellos no se arriesgaban a sufrir las consecuencias negativas de permanecer en una comunidad espiritualmente en riesgo. ¿Cómo se va a quedar uno en una iglesia lleno de pecado, hermanos? ¿Cómo se va a quedar uno en una iglesia donde las personas no han crecido espiritualmente?
y ven lo mismo lo que ven en el mundo. ¿Cómo sigue una iglesia así, hermanos? No, esas iglesias se tienen que cerrar. Sí, está contaminada y la gente no quiere cambiar. Aleluya. Pablo utilizó la ilustración del efecto de la levadura en la masa para comunicar su punto. Así como una pequeña cantidad de levadura surte su efecto en toda la masa. El pecado afecta a todos los aspectos de la congregación. Pablo estaba protegiendo el clima espiritual. Aleluya. De la iglesia en Corinto. Pablo usó la fiesta de la Pascua para continuar su ilustración de la importancia de mantener a la iglesia pura del pecado. El observar que la iglesia de Corinto podría recuperar su pureza al realinearse con Jesús. Él es el Cordero Pascual y no tiene sentido reclamar los beneficios de su sacrificio para luego vivir conforme a los patrones de una cultura pagana. ¿Cómo, hermanos? Aleluya. Tenemos que demostrar, somos la luz del mundo, demostrar a Jesús, no demostrar lo que ya está en el mundo, hermanos. Aleluya. No, hermanos, aleluya, somos llamados, aleluya, somos pueblo de Dios. Amén. Entramos a la parte 2. La parte 2, una decisión bien fundada. La parte 2, una decisión bien fundada. El primer índice dice así: evitar las influencias inmorales. Evitar las influencias inmorales. Estamos en el 1 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el 9, el 10 y el 13. Amén. El 9, el 10 y el 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Nos guste o no nos guste, son ciertas acciones que tenemos que tomar. Son ciertas acciones que tenemos que tomar, nos guste o no nos guste. Aleluya. ¿Por qué? Porque pueden contaminar a toda la iglesia. Va a afectar, aleluya, cómo va a operar ahí el Espíritu Santo, cómo se va a mover cuando están todos en pecado. Si no hay diferencia, entonces ¿para qué venir a la iglesia? Si no hay cambio, si no hay transformación, entonces ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos esperando en la casa de Dios? Los creyentes a veces se protegen ellos mismos y su familia de la influencia del pecado, viviendo dentro de lo que algunos han llamado la burbuja cristiana. Si bien es importante que nos protejamos de las malas influencias, Dios no nos llama al aislacionismo, aleluya, del mundo. Más bien, Él nos llamó a ser luz y sal en el mundo. Tal vez, siguiendo esta línea de pensamiento, Pablo expresó que era más importante para la iglesia evitar el contacto con un creyente pecador que evitar el contacto con los no creyentes que pecan porque no conocen la verdad. Ahí está una diferencia, una gran diferencia ahí. Pablo expresó que era más importante para la iglesia evitar contacto con un creyente pecador que evitar el contacto con los no creyentes que pecan porque no conocen la verdad. Una diferencia ahí, hermanos. Amén. No podemos esperar que los incrédulos vivan vidas santas y no es nuestra labor juzgarlos. Sin embargo, aquellos que nosotros que profesamos el nombre de Cristo debemos vivir piadosamente y animar a otros creyentes a que también lo hagan para evitar que vivan engañados. Hermanos, también se me ha llamado la atención, personas han comentado que pues por eso no nos llevamos con los cristianos, que nada más juzgan, y necesitamos, hermanos, discernimientos. Necesitamos esa delicadez
del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene a avergonzar a nadie. El Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo obra en el amor. Aleluya. Y entonces es muy importante estos estudios, hermanos. Es muy importante estos estudios. Pablo llamó a los cristianos a juzgar, a discernir lo bueno de lo malo en vez de asumir una actitud condenatoria. Los que están fuera de la iglesia a menudo consideran que los cristianos son críticos y algunos cristianos condenan a los que no son cristianos y cuya vida está marcada por la inmoralidad. Pablo explicó que este no debería ser el caso. Los cristianos no tienen autoridad de juzgar a quienes no conocen a Jesús. Esta autoridad es únicamente de Dios. ¿Quién es el que le juzga? Si es Cristo que dio su vida, el que murió en la cruz y resucitó, dio su vida por nosotros. Entonces, ¿quién somos nosotros para juzgar? Dios ha dado a su Hijo autoridad de juzgar al mundo. Aleluya. Entonces, hermanos, no somos llamados para juzgar. Tenemos que tener cuidado. Y muchos nos conocemos muy bien. Nuestra manera de comunicar, muy brusco, ¿verdad? No con esa delicadez que se necesita, hermanos. Entonces hay que pedirle a Dios, hay que estudiar, hay que pedirle a Dios que nos ayude en este sitio, aleluya, en ese lugar de cuando se necesita hablar a esas personas. Gloria a Cristo, aleluya. Pablo señaló que los cristianos se asociaran con personas que no conocen a Jesús. No dijo que los cristianos debían permanecer ocultos tras las puertas de la iglesia. Amén. Nuestra luz tiene que brillar allá afuera. Nuestra luz tiene que brillar en este mundo. Aleluya, gloria a Cristo. No dijo que los cristianos deben permanecer ocultos tras las puertas de la iglesia. Aleluya. Los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús y pasar tiempo con los que están fuera de la iglesia para compartir el evangelio con ellos. No tiene sentido pedir, aleluya, a los inconversos que vivan con rectitud. El cambio de conducta no marca diferencia alguna en la condición espiritual de la persona. Lo que necesita el incrédulo es un cambio de corazón. Aleluya. En el último estudio aquí marqué, ¿verdad?, que el problema del sufrimiento de este mundo es por los corazones perversos. Los corazones perversos. Y aquí nos está diciendo, lo que necesita el incrédulo es un cambio de corazón. Una demostración de verdadero amor a los no creyentes es una expresión clara del evangelio a través de la palabra, de las acciones. Aleluya. El segundo índice de la parte 2, ser responsable ante los demás. Ser responsable ante los demás, hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los hijos de Dios. Nuestra vida es un libro abierto, hermanos, amén. Nuestra vida representa esto, la palabra de Dios. Y muchas de esas personas no van a leer la Biblia, pero esta es su vida de usted, eso es lo que están leyendo. Es lo que en eso se están fijando. Amén. ¿Qué es la diferencia? Vamos a ver. Y tiene que ver, hermanos, tienen que ver algo muy diferente que lo que ofrece el mundo. Amén. 11. 5:11, 1 Corintios 5:11 y 12. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro. No juzgáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
¿no juzguéis vosotros a los que están dentro? Aleluya, son dos preguntas. 13, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aleluya, gloria a Cristo. Sigamos, hermanos, aquí. Hay quienes están bastante dispuestos a señalar las acciones que son responsabilidad de otras personas, pero no se sienten cómodos cuando los demás demandan cuentas de ellos. Sin embargo, la responsabilidad o la redención o la rendición. Mira, si no lo leo de nuevo, hermanos, si no la repito. Sin embargo, la responsabilidad o la rendición de cuentas es una calle de doble vía. Amén. Con su permiso. Como miembros del cuerpo de Cristo somos responsables de ayudarnos unos a otros a crecer en Cristo. Debemos estar dispuestos a corregir en amor y recibir corrección en amor. Los que declaran a Jesús como Salvador deben vivir vidas de santidad. Aleluya. Deben vivir vidas de santidad. ¿Cómo es que hay doctrinas que te dicen, pues nomás acepta a Jesús, ya le hiciste, sigue viviendo, sigue tu camino, no te preocupes, cuando llegue el fin vas a llegar allá? Esa es una doctrina muy peligrosa, hermanos. Es una doctrina muy peligrosa. Aleluya, Dios, ayúdanos con esto, aleluya. Entonces, en contraste directo con los que no son cristianos, nuestras vidas, nosotros las tenemos que vivir vidas de santidad, en contraste directo con lo que no son cristianos. Si un cristiano se asocia con un compañero creyente que está viviendo una vida no piadosa y pasa por alto o incluso justifica el pecado, entonces el cristiano respalda el comportamiento impío sin darse cuenta. Estamos respaldándolos. No, mira, todos saben que esa persona está mal, pero mira, ahí van todavía con él. Todavía están juntando con él, pues. Quizás no importa cómo viva uno. Pero ese día, hermanos, que demos cuentas. Aleluya, serán abiertos los libros. Y toda obra buena y toda obra mala será juzgada. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Si un cristiano se asocia con un compañero creyente que está viviendo una vida no piadosa y pasa por alto o incluso justifica el pecado, entonces el cristiano respalda el comportamiento impío sin darse cuenta. Pablo dijo que un cristiano ni siquiera debería comer con una persona que dice ser cristiana, pero que no vive sometida a las normas de Dios. Los cristianos deben estar dispuestos a encarar a sus hermanos en la fe respecto a su comportamiento pecaminoso. Al hacerlo, se mantienen mutuamente a cuenta y evitan que aumente la transgresión dentro de la iglesia. Aleluya. Aleluya. Nos tenemos que ayudar, hermanos, aleluya. Nos tenemos que ayudar de esa forma espiritual, ¿verdad? No estás caminando bien, mi hermano, ¿verdad? Y eso se habla en privado, eso se habla con amor, con delicadez. Oramos, le pedimos a Dios la guianza del Espíritu Santo para poder hacer estas cosas. Amén. La diferencia entre juzgar de manera sentenciosa y mantenernos unos a otros a cuenta de una manera piadosa, a menudo la define la actitud que una persona tiene hacia un compañero cristiano. Aleluya. La crítica que no edifica generalmente se expresa con actitud de superioridad. En cambio, el juicio adecuado de uno a otro se basa en el amor y la preocupación por el bienestar de la persona, así como por el bienestar de la iglesia. Los cristianos deben estar dispuestos a mantener a cuenta
a sus hermanos en la fe en cuanto a los patrones de conducta establecidos en la palabra, y deben ellos mismos ser responsables ante otros. Hermanos, si no hay diferencia en nosotros, ¿qué estamos enseñando? Entonces también nos tiene que preocupar nuestro prójimo, nuestros hermanos en Cristo, porque ellos también, cuando recibieron a Cristo por primera vez, ¿verdad? En su corazón se llenó ese amor, y ellos también sentían lo mismo que nosotros. Queremos alcanzar al resto de la familia. Si esa persona sigue igual y no cambia, ¿cómo va a alcanzar también ellos a su familia? Esa persona va a afectar, su vida va a afectar. Entonces, he mencionado en la iglesia varias veces, aleluya, cuando estamos aquí en la iglesia, parece que somos pocos, pero la realidad es que cada uno de nosotros venimos representando a una familia grande. Aleluya. Cuando usted va a la iglesia, usted está en la brecha por su familia. Aleluya, es muy importante que su testimonio esté bien. Entonces, hermanos, nos debería de preocupar. ¿Por qué? Alguien más se preocupó por nosotros. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Y también nosotros queremos que los demás, que alcancemos a muchos más que están perdidos. Amén. La diferencia entre juzgar la manera sentenciosa. Aleluya. Ya leímos esa porción tremenda. Entramos a la parte 3. Comprometidos con el estándar de Dios. Comprometidos con el estándar de Dios. La parte 3, el primer índice se titula resolver conflictos. Resolver conflictos. Nos lleva al libro de San Mateo, hermanos. Tienen su Biblia, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Nos lleva al libro de San Mateo, capítulo 18. Gloria a Dios. Gracias, Dios mío, por lo que nos has regalado. Aleluya. Y vamos a leer San Mateo, capítulo 18, del 15 al 17. Y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ahora estamos, hermanos, en palabra, letra roja, enseñanza de Cristo Jesús, su Salvador. Amén, mi Salvador, aleluya. Letra roja, palabra de Jesús, aleluya. San Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Amén. No se va a publicar. No va a ir a contarle a otras personas. El Espíritu Santo le está tocando su corazón de ir a hablar con amor a esa persona. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aleluya. Bueno, no me escuchó a mí. Entonces hay que, ¿verdad? 1 o 2 más líderes. Hay que hablar con amor. Hay que hablar delante de 2 testigos. Porque así tampoco uno puede decir nunca se me dijo, nunca me corrigieron, yo no lo sabía. Y eso es muy importante. Pero también, hermanos, es algo delicado y no es para publicar a todos. Entonces nos tenemos que guardar esa información. Es muy difícil, hermanos. No es fácil, pero tiene que haber privacidad. Tiene que haber respeto por la vida de esa persona. Amén. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ¿qué se puede decir de esa persona? No quiere cambiar, no quiere escuchar. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Está afectando negativamente, está contaminando a la iglesia. Le tenemos que pedir, hermanos, que hay que hacer ese cambio. Y si no, pues necesitamos que caminar. Gloria a Cristo. Dios nos ayude. Que no sea así, hermanos. Amén. Siempre tenemos que orar y interceder
cada uno por los demás. Cuando dos o más personas trabajan juntas, eventualmente habrá conflictos. Esto no significa que una persona esté equivocada o la otra tenga razón. Puede significar simplemente que tienen opiniones diferentes. Y sabemos que todos tenemos opinión. ¡Aleluya! Sabemos que todos tenemos opinión. ¡Aleluya! Diferentes. En este caso, el amor cristiano requiere que ambos partes sean amables en su manera de hablar y su comportamiento. Amén. Amables, respetuosos. Amén. Lo vamos a respetar. Bueno, ahí la dejamos. Amén. Aleluya. Sin embargo, cuando una persona realmente ha perjudicado a otra, Jesús señaló los pasos que debemos dar para resolver un conflicto. El cristiano no está solo cuando necesita decidir cómo procederá cuando otro creyente lo ha ofendido. Hay muchas ofensas, hay muchas opiniones, hay muchas ofensas. Pasar por alto la ofensa podría ser más fácil que encarar al ofensor. Sin embargo, esta decisión a veces puede empeorar las cosas. Las heridas que no se atienden puede conducir a heridas más profundas, porque quien las inflige seguirá ofendiendo a otros en la iglesia. Jesús enseñó que la mejor manera de lidiar con una ofensa es abordarla claramente y resolverla. Aleluya. Jesús describió los pasos que se deben dar para tratar con un compañero cristiano que ofende. Lo primero es hablar con la persona cara a cara. Si ambos están dispuestos a resolver el problema de una manera positiva, la relación se fortalece y también el reino de Dios. Van a haber conflictos en la iglesia, hermanos. Van a haber diferentes opiniones. Van a haber ofensas. Pero tenemos que resolverlos en el amor de Cristo. Aleluya. Y así la relación se fortalece y también el reino de Dios. Amén. Pero Jesús no permitió que el conflicto quedara sin resolver si la parte infractora rechazaba la posibilidad de reconciliación. Aleluya. El cristiano ofendido tiene instrucciones de buscar a otro cristiano que sirva de testigo y árbitro entre las dos partes. Si aún no hay una resolución, Jesús le dijo al creyente que llevara a la persona ofensora ante la iglesia para una decisión final. Si la parte ofensora aún se negaba a arrepentirse de haber hecho mal, los líderes de la iglesia debían considerar a la persona como un no creyente. Esto implica que la expulsión de la comunidad de fe. Esto implica la expulsión de la comunidad de fe porque esa persona no está operando en fe. No está caminando como un creyente. No está caminando como uno que tiene la palabra de Dios en su corazón. Amén. Aleluya. Entremos, hermanos, al segundo índice de la parte 3, la última porción. Pensar de manera justa. Se titula Pensar de manera justa. Nos da el libro de Filipenses. Nos da el libro de Filipenses capítulo 4, el versículo 8 y 9. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Aleluya, gloria a Cristo. 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste
y viste en mí esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. ¿Sabe qué, hermanos? Esa palabra, ese versículo 9, el 8 y 9, lo usé una vez para el Día del Padre. Amén. ¿Cómo debe de ser un padre, hermanos? Muchos quieren enseñar diciendo, haz lo que yo hago. No, hazlo como te digo, pero no hagas como yo hago, ¿verdad? Y así, así no, hermanos. La gente aprende con ejemplos. Amén. Voy a leerlo una vez más porque estos dos versículos son preciosos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué palabra tan hermosa, hermanos. Aleluya. Todo lo mejor, lo que has visto, aleluya, en mi vida, en mi ejemplo, aleluya, de lo que estamos ahorita aprendiendo, todo lo bueno, en mi ejemplo, haz, aleluya, gloria a Cristo. También nos lleva a primera de Juan, capítulo 2, del 5 al 17. Wow, esto es una grande porción, hermanos. Acompáñenme con su Biblia, amén. Primera de Juan capítulo 2, del 5 al 17. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor, esté verdaderamente en el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aleluya. Sin embargo, os he escrito un mandamiento nuevo. 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Wow, los mosquitos. Muchos mosquitos aquí. Gloria a Cristo. Aleluya, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Gloria a Cristo. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aleluya. 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Aleluya. Sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo del mundo, todo en este mundo pasará, mas su palabra
no pasará. Aleluya, permanece para siempre. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios, hermanos? Qué palabra tan hermosa, aleluya, que Dios nos ha dado este día. Sigamos aquí. La mente es la puerta de entrada al corazón. Las cosas que llenan nuestra mente también llenarán nuestros corazones y afectarán nuestros comportamientos. Si queremos ser testigos ante el mundo que nos rodea, es crucial que controlemos lo que entra en vuestra mente. Aleluya. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan dieron instrucciones sobre la manera en que debemos pensar. Amén. Si en nuestra mente hay pensamientos puros, nos será mucho más fácil vivir una vida piadosa que complazca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Evitar el pecado es una manera de asegurar que la iglesia permanezca pura. Así como es importante evitar el comportamiento pecaminoso, también lo es participar en actividades piadosas que fomentan la justicia. El apóstol Pablo proveyó a los lectores una especie de mapa de ruta que los mantendría en el camino de la justicia. El comportamiento de un cristiano es el resultado de los pensamientos que alojan en su mente. La manera en que los cristianos piensan determina aquello que cada persona deja que entre en su mente. Pablo instruyó a los creyentes que pensaran en aquellas cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras y amables, como leímos en Filipenses. Amén. Los creyentes en Cristo viven hoy en una sociedad que se empeña en desviar su atención hacia cosas que no son puras ni honrosas. Los programas de televisión regularmente fomentan el comportamiento inmoral, ya sea explícita o implícitamente. Las conversaciones a menudo se centran en lo negativo, incluso en la iglesia. Hermanos, se ven estas cosas, amén. Se ven estas cosas. La conversación a menudo se centran en lo negativo, incluso en la iglesia. El chisme y la calumnia, aleluya, el chisme, amén. El chisme y la calumnia se abren paso en las conversaciones entre cristianos. Cuando los hijos de Dios permiten que su mente se llenen de pensamientos e ideas que no son agradables al Padre, con toda seguridad habrá un comportamiento impío. Pablo animó a sus lectores a imitar su ejemplo. Amén. Eran vidas ejemplares estos apóstoles, hermanos, aleluya. La vida de Jesús, aleluya. Este estímulo puso una gran responsabilidad en el apóstol. Estaba aceptando el mandato de vivir una vida santa y pura, porque abrió su vida a la inspección de otros. Es verdad, estamos a la inspección de otros, hermanos. Vivimos como libros abiertos, hermanos, y la gente está leyendo cómo es usted, cómo soy yo. La vida del creyente debe reflejar el reino de Dios a los demás. Aleluya. Punto muy importante. La vida del creyente debe reflejar el reino de Dios a los demás. Esto será posible si el cristiano está vigilante de lo que podría entrar en su mente. Una bendición adicional para quien vive en santidad es que la paz de Dios estará con ellos. Amén. El mundo puede seducirnos con muchas cosas que afectan nuestros sentidos. Es fácil caer en la trampa del deseo de adquirir todo lo que el mundo ofrece. Muchas de estas tentaciones significan un gran costo espiritual. Es verdad, hermanos, que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Con estos estudios necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para que no nos entre el mundo, para no desviarnos. Aleluya, gloria a Cristo.
cuando el cristiano hoy Satanás usa las mismas herramientas para seducir a las personas, las mismas, de todo el tiempo. El orgullo de la vida, deseos de los ojos, aleluya, los deseos de la carne. Hoy Satanás usa las mismas herramientas para seducir a las personas. Cuando al cristiano se le ofrecen posibilidades que complacen la carne, los sentidos y el orgullo, pero que ponen en peligro su compromiso de obedecer a Dios. Esto debe reconocerse como una tentación que debe rechazarse. Recuerden que también Jesús fue tentado y se defendió con la palabra de Dios. No importa cuán atractivas nos parezcan las tentaciones de Satanás, nunca estarán a la altura del premio que Dios ha reservado para quien permanece fiel hasta el fin. Si bien una persona puede disfrutar de posesiones y riquezas en esta vida, un día dejará este mundo. Un día se va a quedar todo aquí, hermanos. Un día dejará este mundo y en ese momento todas esas cosas que hoy son importantes y que dan seguridad quedarán atrás. Sin embargo, el cristiano tiene la esperanza que una recompensa que durarán toda la eternidad. Cuando el Hijo de Dios medita en esta verdad, puede elegir la justicia en vez de cualquier ganancia temporal. Gloria a Cristo. Esta porción que dice aquí, ¿qué nos dice Dios? Con esto vamos a concluir. La iglesia tiene la responsabilidad de representar a Jesús ante el mundo. Y esa responsabilidad nos llama a ser diferentes del mundo. Debemos proteger nuestros pensamientos, palabras y acciones para que los no creyentes sean atraídos a Jesús a través de nosotros. Nos debe de preocupar nuestra conducta, comportamiento, en qué nos estamos involucrando, en qué estamos participando. Nos debe de preocupar también nuestros hermanos en Cristo. Aleluya. No queremos contaminar la iglesia. No queremos venir a traer cosas negativas en la casa de Dios. Aleluya. Todo tiene que ser lo espiritual, lo de Dios. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias una vez más por este estudio, Padre, que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Padre, ayúdanos a retener este estudio, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, darnos esa hambre para estudiar más. Danos esa hambre, Padre, para alcanzar a esas vidas, para compartir tu palabra, Padre, así como se fue compartida con nosotros, Padre. Danos esa hambre, Padre, y te damos a ti, Padre, toda la honra y toda la gloria. Guíanos con tu Santo Espíritu para hacer buenas decisiones, Padre, para ser de buen ejemplo a este mundo, lo que es un buen testimonio, un hijo, una hija de Dios. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, me los bendiga, mis hermanos, una vez más. Amén.